Entonces vamos a revisar ese asunto porque plan de evaluación. Eh, lo que habíamos conversado la vez anterior, porque la prueba, como dice acá, que es claro, el 6 de octubre, este miércoles, dice aquí que dura 3 horas. Cada prueba de cátedra consistirá de 4 preguntas y tendrá una duración de 3 horas. Entonces hay que hacer lo que habíamos dicho la otra vez que ya se me olvidó, como fijar un horario antes de que tengan la clase del miércoles siguiente. Eh, no me acuerdo qué hora dijeron. Eso era como de las 3 a las 6 creo que era, ¿no? Miércoles de 3 a Sí, 6. ¿Sí? sí, Miércoles de 3 a sí. 6. ¿Todos pueden entonces miércoles de 3 a 6 de la tarde? Roberto, Gabriela. Sí, sí, se puede ese horario. Ya, ya, Sí, yo también, no tengo problema. ya. Entonces la prueba va a ser a esa hora, ¿ya? Miércoles de 3 a 6. Son 4 preguntas. Bueno, es como va a ser. Se supone que la idea del control que tuvieron la semana pasada, más o menos era como para dar una idea de qué sería la prueba, pero la prueba es distinta a un control porque como tienen más tiempo, se les da más análisis. Ya no son. La otra, el control tenía 3 preguntas, esta va a tener 4, tampoco es tan distinto, pero idealmente se supone debería ser un poquito más analítico. ¿Ya? Sin embargo, el control igual tenía bastante análisis. Ya, las notas no se las tengo todavía, se las voy a dar hoy día mismo, yo creo, si no mañana máximo, como máximo para que tengan la nota antes de la prueba del miércoles. ¿Mm? Lo que sí le subí la pauta, la solución de los ejercicios del control, por si quieren echarle un vistazo. Ya, eso ya está en su portal académico. Em, entonces, claro, las notas se las puedo tener entre hoy día y mañana máximo, ¿ya? Y ahí le voy a mandar un correo individual a cada uno como con la nota y así como la retroalimentación por pregunta, ¿ya? Se lo voy a mandar por correo eso. Si no es más rato, es mañana. Eso es con las evaluaciones, ¿está bien? Entonces, bueno, esta clase, la clase que tenemos hoy, como es la última clase antes de la prueba, igual estoy súper disponible si tienen cualquier pregunta que me quieran hacer, ya, lo que necesite, si tienen alguna duda de la materia. Pero en lo que respecta a los contenidos, tenemos que seguir avanzando con lo que estábamos viendo, que era completación de medidas. Ya, eso. Completar medidas. Entonces, bueno, cualquier pregunta me dice, ¿ah? Entonces, lo que les había comentado es que esta es como la última patita que tenemos que ver respecto de las medidas. ¿M? Respecto del capítulo de medidas. Es como la última cosa, completar medidas. Ya, lo que le había comentado esa vez era que a las medidas en general como que le faltan una característica, que es lo que después se pasa a llamar medidas completas. O sea, son un tipo de medida que tienes como más poderoso que una medida común. Eh, y este es el último ingrediente que necesitamos para definir lo que he estado tratando de definir desde el principio del semestre, que es definir la medida de Lebesgue, ¿no? Que ese era el propósito de Lebesgue. ¿Ya? Con esto entonces como lo último que nos falta. ¿Ya? Es un teorema que hay que estudiar ahora. Y eso lo vamos a aplicar entonces para definir la medida de Lebesgue de una vez por todas. Entonces, recuerdo qué significaba una medida completa. Una medida se decía completa cuando, recuerdo, era que tú tenías, no sé, acá, dibujito, tenía el espacio omega, ¿no? Y tenías un subconjunto de A. Entonces, perdón, tenías un subconjunto A de omega, eso quise decir. Y, no sé, tendríamos acá dentro otro subconjunto B, dentro de A.
Entonces tengo este B está metido dentro de A. La cosa era que, claro, si bien el A puede ser parte de alguna sigma álgebra, esto no implica necesariamente que B pertenezca a la propia sigma álgebra. Ese es un fenómeno que quiero hacerle hincapié porque eso puede generar muchos problemas, de hecho, por muy sencillo que sea. Porque, de acuerdo al ejercicio de la guía, las sigma álgebras no son cerradas para subconjuntos, no lo son. Por lo tanto, en el caso cuando estamos hablando de medidas, como las medidas están definidas en una sigma álgebra, específicamente más aún, más específico cuando estamos hablando de las medidas cuando están definidas en el conjunto de medibles, ¿ya? Que eso da una sigma álgebra. Si tengo un conjunto medible, los subconjuntos de él no necesariamente son medibles. ¿Ya? Eso puede pasar perfectamente. Yo puedo saber cuánto es la medida de un conjunto A, pero no tengo por qué saber cuánto es la medida de un conjunto B, siendo que el B es más chico. Eso no tiene por qué ocurrir. En el caso de que cuando lo que hacemos aquí para completar las medidas es forzar ese fenómeno, pero específicamente cuando la medida es cero, porque los de medida cero son suficientes. Entonces, eso es recuerdo. Entonces, una medida se llamaba completa cuando ocurre ese fenómeno que acabo de decir. Entonces, definición, uno decía que mu, una medida es completa. Sí. ¿Qué es lo que tiene que pasar entonces? Bueno, decimos que una medida es completa si para todo A en la sigma álgebra donde esté definida la medida, con medida cero, se tiene que todos los subconjuntos de A están en la sigma álgebra. Para todo B medido dentro de A, B está dentro de la sigma álgebra. Específicamente para los que tengan medida cero. Eso le exigimos para que sea una medida completa. Vamos a ver algunas aplicaciones de esta cosa enseguida. Cuando veamos bien la medida de Lebesgue, ahí podemos hablar hartas cosas más, ejemplos concretos. Ya, entonces el teorema de la completación de medidas era el que le logré enunciar la vez anterior, pero ahora lo vamos a demostrar. El teorema dice lo siguiente. Si tú tienes un espacio de medida, naturalmente tomamos este ingrediente básico. Tomamos un espacio de medida, entonces uno lo que hace es construir esta nueva sigma álgebra. La voy a anotar así, A tilde, ¿ya? A tilde, se denota la nueva sigma álgebra que, bueno, esto es un conjunto, la familia formada por todos los subconjuntos de omega tales que, perdón, de la forma, todos los subconjuntos de omega que tengan esta forma, E unión N, ¿ya? Donde precisamente el E es un elemento de la sigma álgebra original y N es un subconjunto de algún elemento de medida nula dentro de la sigma álgebra. Y N entonces es tal que N está metido dentro de algún A para algún A en A con medida nula. ¿Ya? Con esa construcción lo que se tiene es que entonces esta A tilde es una sigma álgebra también y es una sigma álgebra más grande que la original.
es sigma álgebra. Y además uno puede extender la medida, ¿no? Y se extiende a una medida mu tilde. Mu tilde definida en esta sigma álgebra se define muy sencillamente como mu definido en E. Entonces esta es una medida completa. Ese es el teorema. Bien extenso el enunciado igual. Pero la idea es re simple en todo caso. Consiste básicamente, la idea es re sencilla. ¿Eh? Consiste básicamente en tomar la sigma álgebra original y como adjuntarle los subconjuntos de medida cero. Es como una cosa así la idea, ¿no? Tomar todos los elementos de la sigma álgebra original con la cual uno parte y además le añades los que tengan medida cero. Todos los subconjuntos, quise decir, de esos que tengan medida cero. ¿Ya? Insisto, como son subconjuntos, no tienen por qué pertenecer a la sigma álgebra original. Le vamos a pedir que sí se cumpla. Y con esa sigma álgebra que es más grande, uno extiende una medida a una medida más grande. Entonces, lo que le había comentado la vez anterior es que uno hace todos estos procesos de extensiones. ¿Ya? Ya hemos visto varias extensiones. Esta va a ser la última extensión que vamos a ver. Bueno, este proceso se llama completación de medidas. Demostración. Bueno, hay que demostrar, esto es re técnico en todo caso, hay que demostrar que no hay mucho más que decir. Esto es algo, hacer lo que hay que hacer, hay que demostrar así que este A tilde es una sigma álgebra. Hay que demostrar que mu tilde es una medida completa. Tal cual lo que hay que hacer. No es demasiado largo, pero es totalmente técnico, demostrar algo súper preciso, ¿ya? Entonces, demostración. Vamos a probar primero que A tilde es una sigma álgebra. Ya, si tengo que probar que es una sigma álgebra. Primero, hay que hacer, ¿no es cierto?, lo de siempre. Primero, 1. Ver que tiene al ómega. ¿Tiene al ómega o no? Pregunta para el público. ¿Tiene al ómega o no tiene al ómega? No sería Sí, como. Se escuchaba mucho eco, Gabriela. Sí, es que estoy en la sala de profesores, por eso. Ah, ya. Lo siento. Ya, está bien. Sergio, iba a decir algo. ¿Qué pasó? Dime nomás. Sí que está. No me Ya. da. Claro, claro que sí. ¿Y por qué está? Muy sencillo, porque esta sigma álgebra, o sea, esta tilde claramente contiene la A original, po, ¿no? Eso es inmediato, así como completamente por la definición. Es tomar la A y extenderla un poco más, ¿no? Entonces, esta contención es instantánea. En particular implica que el ómega está en el A tilde. Implica muchas cosas más, pero en particular eso. Ya. Segunda condición de ser sigma álgebra, que sea cerrada para el complemento. ¿Por qué pasaría eso? A ver, dígame. Tengo que tomar un elemento de la forma, ¿no es cierto? E unión N son los elementos de la tilde. Bueno, hay que ver qué pasa con el complemento. El complemento de esta cosa, por las leyes de De Morgan, ¿no es cierto? Esto es el complemento del E intersectado el complemento de N. Ya. ¿Qué concluyo de eso? ¿Cómo se prueba que el complemento pertenece a la tilde? A ver, a ver. Voy a dejar esto entre paréntesis. Ya, ¿qué hay que demostrar? ¿Cierto? ¿Qué hay que demostrar? Hay que demostrar que el complemento pertenece a la tilde. Esto significa
voy a anotarlo, por demostrar, ¿cierto? El complemento de esta cuestión pertenece a la tilde. Pero para que pertenezca a la tilde, esto significa que este objeto, este complemento, ¿no es cierto?, tiene que escribirse de nuevo, de alguna forma, como un E' unido un N', ¿no? Algún elemento de la sigma álgebra original unido a alguno que tengas, que sea un subconjunto de otro de medida cero. Entonces hay que de alguna forma reescribir ese complemento de esta otra forma, ¿no? Como otro E' con un N'. Esto es un trabajo de conjuntos nomás, básicamente. Es como una reescritura y ver que tengan medida cero lo que tenga que tener medida cero. Voy a borrar aquí la pizarra. Ya. Ya, entonces, el truco que se hace para construir ese conjunto es, bueno, por definición, entonces, por construcción, el E unión N que estoy tomando arbitrario, el E es un elemento de A, mientras que el N es tal que, por definición, existe otro, no sé, llamémosle A, con, ¿cierto?, con medida de A igual 0 y N subconjunto de A. Ya. Entonces básicamente tengo estos tres ingredientes. Tengo el E, tengo la A y tengo la N, ¿no? Tengo todo eso. De aquí tengo que lograr construir otro E' y otro N', de alguna forma, donde el E' sea parte de la sigma álgebra A y el N' sea subconjunto de alguno de medida cero. Entonces, lo que uno hace es hacer este truquillo, que es tomar no derechamente perdón, hay que fijarse de nuevo en este paréntesis, ¿no? El complemento de E unión N por el de Morgan es así, entonces lo que vamos a hacer no es precisamente tomar eso, sino tomar el complemento de E, sacarle intersectado el complemento de A. ¿Ya? Observe eso, no derechamente tomar el complemento de N, sino tomar el complemento de A. El A es el que contiene al N. Ya, lo que pasa con eso es que, puesto que el N está metido dentro del A, al revés, el complemento del N contiene al complemento del A, ¿no es cierto? Entonces esto está metido dentro del complemento de intersectado el complemento de N. ¿Ya? Lo cual es, a su vez, por lo que está escrito ahí arriba, esto es el complemento de la unión. El complemento de la unión, que al mismo tiempo, por supuesto que está metido dentro del complemento de E. Es algo más chiquitito que el complemento de E. ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué sirve todo eso? ¿Para qué sirve todo esto? Sirve porque este conjuntito, o este que es lo mismo, ¿no? Está metido aquí y acá, ¿no? Está metido ahí y ahí, ya. Entonces, con esto, con esa contención, vamos a construir otro conjunto que vamos a llamar n tilde, n', que está ahí, Sn'. Perdón, estoy borrando más de lo que quería borrar. Entonces, sea ahora este n' que vamos a construir, lo vamos a construir de la siguiente forma. Dame un segundo, lo tengo por aquí anotado. Aquí está. Vamos a tomar este conjunto. Voy a tomar el A y le voy a sacar E unión N.
Ya, con ese conjuntito construido así, usted puede estar seguro que este conjunto cumple todo lo que necesito, el n'. Porque en primer lugar, el n' se verifica que está metido dentro del A, es un subconjunto de A y el A tiene medida 0. Entonces está bueno. Y además se cumple que, por otra parte, se cumple que el complemento de unión n, que es lo que yo quería buscar, esto se puede escribir así, como el complemento de A, el de inter A complemento, unión n'. ¿Ya? Donde este lo quito del lado izquierdo, entonces este sería el E'. Sí, porque el A y el E son elementos de la sigma álgebra, entonces el complemento está. De ahí hay algunos trabajos algebraicos que no estoy explicitando, o sea, de dónde salió ese n', etcétera. Pero son cosas de conjuntos muy sencillas. Eso prueba entonces que esto es cerrado para el complemento. ¿Mm? De nuevo, porque el complemento lo logré escribir como un elemento de la sigma álgebra unido a otro que está metido dentro de otro con medida cero. Ya, espero que se haya entendido. Entonces tenemos que el complemento está. Ya, voy a borrar. Lo último entonces es ver que es cerrado para las uniones numerables. Uniones contables. Para las uniones contables, entonces ahora tomamos una sucesión, ¿no? Tomamos una sucesión de estos elementos, n unión nn. Ya, sucesión. Una sucesión arbitraria, ¿cierto? En A tilde. Ya, naturalmente, entonces, por definición, cada uno de los n sub n está metido dentro de otro a sub n, ¿no? Entonces, de nuevo, por definición, por cómo se definen estos elementos, ¿no? De nuevo, cada e sub n está en A. Y para todo n existe un a sub n dentro de A, tal que, bueno, tiene medida, todos estos loquitos tienen medida 0 y los nn están metidos dentro de los an. ¿Qué hay que hacer con esto? Tomar la unión, ¿cierto? De estos locos de los originales, ¿no? Entonces, uno que hace, entonces, ahora la unión de todos estos E sub n, unión n sub n, esta unión que yo quiero ver que pertenezca a la sigma álgebra, esta unión, naturalmente que es la unión de las uniones. Naturalmente que es la unión de las uniones. Y más encima, claramente, como cada n sub n está metido dentro de cada a sub n, esta unión está enterita metida dentro de la unión de los a sub n. ¿Sí? A ver, en otras palabras, ¿qué hay que hacer? De nuevo, como yo quiero ver que esta unión es un elemento de la tilde, de nuevo lo mismo, hay que ver que es de la forma E' unión N', ¿no? Hay que ver eso. Bueno, lo que básicamente es muy sencillo, L' es S y el N' es S. Muy simple. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, verificar que este es un elemento de A tilde, perdón, de A, quise decir de A, y sí lo es, porque A es una sigma álgebra, esto efectivamente pertenece a A, y hay que ver que este otro de acá
está metido dentro de un conjunto de medida cero. Y claro que sí, porque está metido dentro de estos, la unión de los A sub n. Y este otro conjuntito de aquí efectivamente tiene medida cero. ¿Por qué? Por la monotonía de la medida. Y las... Sí, por la monotonía y la otra que es la subaditividad. Eso es todo. Por eso esta cosa entonces finalmente es una sigma álgebra. Ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta con esto? ¿Está claro? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas, dudas, preguntas? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Ya, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, hay que ver un par de cosas. No queda, en realidad no hay mucho más que demostrar. O sea, me refiero, ya la cosa esta A tilde ya es una sigma álgebra. Estamos bien. Lo que hay que probar ahora es que la mu tilde que está definida en el teorema es una medida bien definida, ¿cierto? Porque está definida de una forma que remite a la anterior. A ver, voy a volver a anotar la definición. El mu tilde definido de E unión N se definía así, como mu de E. ¿Mm? Para todo E unión N en A tilde. Esa era la definición. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que esto esté mal definido. ¿Se entiende? Porque uno podría tomar un conjunto dentro de la tilde que se pueda escribir de más de una forma como unión de un E con un N. ¿Entiendes? Eso es perfectamente posible, ¿no? Uno puede tomar, qué sé yo, un conjunto X en A tilde y perfectamente puede ocurrir que el X se escriba así, como un E1 unión N1, pero al mismo tiempo como un E2 unión N2. ¿No? Que tenga dos escrituras, entonces tengo que estar muy seguro de que esta definición está correctamente definida. O sea, no depende quién es el n, no depende quién es el e. ¿Ya? Entonces eso hay que hacer, probar que el mu tilde está bien definido independiente de eso, que eso es muy cortito, y lo otro, probar que efectivamente es una extensión. No, perdón, hay que probar que es una medida completa. Eso hay que probar. ¿Ya? Eso. ¿Mm? Eso es lo último. Ya, veamos entonces veamos que mu tilde es bien definida. Ya. Veamos que es bien definida, entonces, claro, insisto, yo tomo un elemento arbitrario de A tilde, llamémosle X por un cierto momento, y lo vamos a reescribir, claro, de dos formas distintas, como un E1 unión N1 y, perdón, E2 unión N2. Donde se tiene que cumplir todo, o sea, hay elementos A1, A2, etcétera. Entonces, ya, por definición, de nuevo, existen un A1, A2, ¿no es cierto? Dentro de el A, tal que N1 está metido dentro de A1, N2 está metido dentro de A2, y ambos tienen medida nula. Ya, ¿qué hacemos ahora? Bueno, tenemos lo siguiente. Voy a achicar esto un poquito.
Entonces tenemos, voy a pescar el E1. El E1 lo pesco solito, está metido dentro, naturalmente, del E1 unión N1, por supuesto. Que por hipótesis esto es lo mismo que el E2 unión N2, que también, por lo que está dicho ahí arriba, está metido dentro del E2 unión A2. ¿Sí? Y por la monotonía, entonces, sencillamente por la por la monotonía, entonces vaya a tener qué cosa, que mu de E1 es menor o igual que mu de E2 unión A2. Pero ¿qué es lo que pasa con mu de E2 unión A2? Que esto, por la subaditividad ahora, esto va a ser menor o igual que mu de E2 más mu de A2. Pero mu de A2 es 0. ¿No? Son elementos de medida 0. Entonces, uno deduce que la medida del E1 es más chica que la medida del E2. ¿Mm? Y recíprocamente se prueba lo mismo. O sea, yo partí con el E1, pero podría haber partido con el E2. Recíprocamente, la medida del E2 es más chica que la medida del E1. Por lo tanto, tienen la misma medida. Y si tienen la misma medida, ¿qué pasaría si tienen la misma medida? Bueno, eso implica inmediatamente que el mu tilde ya está bien definida, ¿no? Por definición, ¿cómo está definido el mu tilde? Está bien definido porque no depende del E. Eso es básicamente lo que acabamos de probar. ¿Sí? Entonces luego, mu tilde está bien. Sí. Me esperan un poquito que me están llamando, esto es importante. Vengo al tiro. Ya volví. Disculpen la interrupción. Pero bueno, ya estamos listos con el teorema. O sea, lo que falta hacer es ver que la medida es completa. Porque esta cosa efectivamente es una medida. Eso también es fácil de ver, ¿ya? Esto. Entonces, vale. Ejercicio entonces, que no es difícil de hacer para nada. Verificar que este mu tilde es una medida. O sea, no tendría, a priori no tiene por qué serlo, como está definido, ¿no? Pero se demuestra sin ninguna dificultad porque mu tilde del vacío te va a dar cero, porque mu del vacío es cero. Y tomar la aditividad es
básicamente gracias a mu también. Y porque los elementos, cuando tú unes, ¿cierto?, con los genes, esos no aportan en nada a la medida, tienen medida cero. Ya, ahora, entonces eso es lo último. Y la completitud, por último, entonces. Por último, mu tilde es completa. ¿Qué hay que hacer para mostrar que esta medida es completa? Bueno, de nuevo, repito de nuevo la definición. Para que sea completa, ahí sí. Para que sea completa, de nuevo, entonces repito la definición, es que tiene que pasar que si tú tomas un elemento cualquiera de la tilde, ¿ya? Que tenga medida cero, entonces todos los subconjuntos de él también tienen que estar en la tilde. Ya, entonces repito, de nuevo, hay que tomar, lo voy a anotar, tienes que tomar un X arbitrario dentro de A tilde, tal que la medida mu tilde de X sea cero. Entonces, por demostrar, esto hay que hacer para todo subconjunto de X, el I está en A tilde. ¿Sí? Eso hay que hacer, po. Vale, muy sencillamente entonces, tomáis cualquier elemento X de A tilde. Esto es súper cortito. Tomas cualquier elemento X de A tilde. Bueno, entonces se escribe de la forma E unión N, ¿no? De nuevo, lo mismo. Por demostrar lo dejo entre paréntesis. Por definición, nuevamente X se escribe como E unión N con N metido dentro de A. Y mu de A igual 0. Ya, pero estamos asumiendo además que la medida tilde de X es 0. Pero, entonces, mu tilde de X es igual a 0. Esto significa así, solo así, que el mu de E es 0 también. Entonces tenemos dos cosas, que mu de A es 0 y mu de E también es 0. Ya. Ahora tomo cualquier subconjunto arbitrario de X, ya sea entonces Y un subconjunto de X arbitrario. Hay que demostrar que está dentro de la sigma álgebra, es decir, de nuevo es un E' unión N'. Ya hay que demostrar que es un E' unión N'. ¿Qué podemos tomar con respecto a este I? Lo que podemos hacer es tomar esta. A ver, no. Muy sencillamente, como la medida de X es 0, se deduce de acá que la medida de Y también es 0. ¿Ya? Ah, espérenme. Tengo una duda con esto. Ya, no, esta parte no me calza del todo. Denme un segundito, quiero pensar algo, algo no entiendo.
Mm. Ah, no, 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 ya, yo me estaba confundiendo de más. No, vale, está bien. Claro, ya, discúlpenme eso. Lo que pasa es que, sí, este Y arbitrario que uno toma subconjunto de X, que también fue elegido arbitrario dentro del A tilde, insisto, lo que hay que hacer es escribirlo, el Y, escribirlo así, como un E tilde, unión N tilde, donde el E está dentro del A y el N tilde está metido en otro de medida cero, ¿no? Pero lo que uno puede hacer es escribirlo así, como vacío que está dentro de A y el I que está metido dentro de otro de medida cero porque el X ya tiene medida cero. Entonces no hay nada más que hacer. Si el X ya tiene medida cero, el Y entonces va a tener medida cero. Listo. Por eso la medida es completa. Pero, profe, ahí el vacío igual se supone que tiene medida cero, ¿no? Sí, de hecho sí. Ya, pero eso da lo mismo entonces. Mm, sí, sí. Sí, lo único que nos importa en este caso es que sea un elemento de... eh, ¿cómo se llama? Dentro del álgebra original, de la A. De la sigma álgebra, quise decir, perdón. Sí, porque este Y no tiene por qué estar dentro de la A. ¿Mm? Pero me sirve que el vacío sí esté. Para escribirlo, descomponerlo para que esté en A tilde. Ya, eso, ahí tenemos el teorema. Este era, insisto, como el último teorema que tenemos que ver como sobre las medidas, como tal. ¿Mm? Entonces ahora con esto ya podemos hablar de la medida de Lebesgue. Ahora sí, por fin se puede hablar de la medida de Lebesgue. Que es la medida más importante del curso. O sea, como la construcción de cómo se obtiene esa cosa, qué propiedades tiene y todas sí, que son un montón de cualidades que tiene, que son muchas. Pero bueno, no nos queda tanto tiempo de clase, así que yo creo que lo podemos ver con detalle el viernes. Necesito saber si tienen alguna pregunta porque tienen la prueba el miércoles, si tienen alguna duda con la guía o algo que tenga, no sé, que tenga alguna pregunta con algo de la materia. Profe, yo tenía una duda, pero creo que del control como en general, que estaba Dígame. se supone que la unión de contables finito es contable, ¿cierto? Sí. Pero cuando tengo algo infinito y si yo si supusiera que son todos contables, cuando hago la unión infinita, eso yo no puedo asumir que es contable, ¿cierto? ¿Qué creen los? Es una buena pregunta. ¿Qué creen los demás? Eh, yo tengo entendido que sí, que la unión de contables es contable. Yo La igual, unión pero, contable, pero finita. No estaba segura yo con lo de infinita. sí, numerable también. Sí, Mm. estoy de acuerdo, Ya. sí, también. Sí. Unión numerable de numerables te da algo numerable. Contable igual. En caso finito, infinito, numerable, sí. O sea, claro, pues, una unión Contable de numerable de contable. contables es contable. Ah, claro, sí. Ya no, Este, sí, esa era mi duda ya está en bien. eso. Sí, estas son cositas de cardinalidad. Está bueno que lo sepa. Ujú. Y tenía una duda cuando estábamos haciendo lo de lo que fuera contablemente aditiva, En la porque del control, sí, ya. porque teníamos que ver la igualdad, ¿cierto? Que la medida de la unión era igual a la unión de las medidas. La suma. O sea, eso, la suma de Sí, las medidas, eso era, sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Cuando nosotros uníamos todo, se suponía que ahí o era contable o no era contable. Claro. Entonces, si era contable, por un lado daba uno, y por el otro lado, lo que estaba pensando era eh,
qué me hubiera pasado si hubieran habido, por ejemplo, dos contables y todos los demás no contables? Ujú. Entonces, como era la unión de cada uno, por un lado me da dos, entonces no estaba segura Ya, de eso. claro. Sí, esa es una muy buena pregunta. No sé si los demás pudieron como observar eso, que es algo reinteresante. Mira, vamos a hablar de ese tema. Y Eh, bueno, eso. ya. Claro, lo que pasa es que sí, pues para ver, a ver, permiso, voy a proyectarle mejor el control para que tengamos los enunciados ahí mismo. A ver, dame un segundo. Es más, le voy a proyectar la pauta del control para que lo veamos. Ya, aquí está el control. Entonces, claro, en el caso para verificar que esta cosa sea contablemente aditiva, ¿cierto? La medida como tal, no. Primero uno tenía que probar que era sigma álgebra, ¿cierto? Que era sigma álgebra, ya. Bueno, en fin. Después tenía que probar que lambda del vacío es cero, claramente lo es porque el vacío es contable. Y después, ¿cierto? Que es contablemente aditiva. Ya, para eso entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar una sucesión disjunta de elementos en esta sigma álgebra, ¿cierto? Toma un montón de a sub n's dentro de A. Y hay que verificar que la unión de esos loquitos, cuando yo le aplico lambda, ¿cierto? Se desprende como dice Gabriela. Entonces ya voy a anotar eso. El A entonces estaba definido así, como todos los conjuntos que son o contables o su complemento es contable. Cualquiera de los dos, ¿no? Y el lambda estaba definido como 0 si el A es contable y como 1 si no. Entonces, cuando tomas una sucesión, ¿cierto?, de elementos en A, tengo una sub 1, tengo una sub 2, etcétera. Infinitos, tengo un montón de elementos que pertenecen a la sigma álgebra. Claro, lo que pasa es que sí, pues si tú tomáis lambda de la unión de estos a sub n's, ese conjunto, como pertenece a la sigma álgebra, por lo que demostraste anteriormente, porque es cerrado para la unión, entonces la preimagen, esta unión, es un elemento de la sigma álgebra, por lo tanto el lambda o vale 1 o vale 0, no tiene más opciones, ¿no? O vale 1 o vale 0. Si vale 0 es porque todos los elementos, todos los a sub n son contables. Por lo que hemos dicho, ¿no? La unión de contable es contable. Entonces, esa unión va a ser contable si es que cada uno de ellos es contable. ¿Ya? Entonces, insisto, esta cosa vale 0 si todos los a sub n son contables. ¿Y qué más puede pasar? Bueno, puede valer, por ejemplo, basta con que uno de los a sub n no sea contable, ¿no es cierto? De modo que su complemento sí lo será, para que la unión entera no sea contable, pues, ¿no? Basta con que uno de ellos no sea contable para que la unión entera no sea contable. Entonces puede valer 1 si algún a sub n o a sub k, como sea, no es contable. No hay más opciones, esa medida es así, 0 o 1. Ya, eso es lo que pasa cuando tomas la medida de la unión. Por otro lado, ¿cierto? Hay que tomar la serie de las medidas. Y esa serie de las medidas hay que ver, eso puede dar 0 o 1 o podrá dar otra cosa. Eso es lo que hay que estudiar ahora. Eso es por una parte. Ahora hay que ver qué pasa con esta serie. Serie de los a sub n's. Insisto que estos todos son tomados todos disjuntos. Esto es importante, son todos disjuntos. Para que se cumpla la aditividad, ¿no es cierto? Ya, ¿cuánto vale esto ahora? Bueno, tenemos estas dos situaciones, ¿no? Si todos son contables,
entonces todos tienen medida cero, y eso implica que esta serie vale cero, ¿no? De nuevo tengo dos casos. Cero si es que todos son contables. Lo mismo de arriba. Ya, ahora la pregunta es, ¿qué pasa aquí? ¿Hay otro caso o no hay otro caso? Eso es lo difícil. Y eso tiene, con lo que me estás diciendo tú. Ya, porque si, por ejemplo, de todos los A sub n tengo uno que sea no contable, entonces, y todos los demás contables, entonces esa serie vale 1. ¿Cierto? Ya, pero ¿qué pasa si tengo dos no contables? Entonces la serie valdría 2, ¿no? Y todos los demás no contables normales. Entonces la serie valdría 2. ¿Sí? Sí, eso, Esa es la sí, pregunta, sí. pero Esa el, era. el problema es que eso no puede ocurrir. Y esta es la parte más capciosa de cachar esa parte, porque eso no puede pasar. Ya, piénselo, mire, por ejemplo, que esto es importante igual que lo hagan. Pensemos en dos conjuntos solamente, ¿ya? Para que piense lo que quiero que piense. Solamente en dos. Olvídese de la sucesión gigantesca que teníamos ahí de conjuntos. Pensemos solamente en dos. ¿Es posible, pregunta, es posible tener dos conjuntos A y B metidos dentro de R que sean disjuntos, porque necesito que sean disjuntos, ¿no? Que la intersección es vacía, y que ambos cumplan con esto, que el complemento sea numerable, perdón, contable? Esa es la pregunta. ¿Es posible hacer eso? ¿Cachai? Porque si en el caso de anterior, que si tenía dos no contables disjuntos, entonces la serie valdría 2, lo cual hace que no calce la aditividad, po. ¿Pero realmente es posible hacer eso? No lo sé, yo ahí no me acordaba muy bien cómo hacer esa parte. Por eso era la pregunta. Piénselo, pero quiero que lo piensen todos, porque esta es una pregunta para pensar, ¿ah? Yo igual Para la mente. estaba pensando que, por ejemplo, si yo tengo una sub n contable y, por ejemplo, em, sí, o sea, ya, yo tenía una sub n contable, yo ese lo puedo, si yo veía como un subconjunto de ese a sub n, si él era contable, entonces el subconjunto también era contable, ¿cierto? Claro, claro, Y sí. el complemento de ese subconjunto, como también es un subconjunto de A sub n, también sería contable. Entonces, A sub n lo podríamos separar en dos subconjuntos, como un subconjunto B y B complemento. Entonces, ambos eran contables y eran disjuntos, pero no estoy segura si era así el argumento, como que pensé en la cabeza. Sí, No, y tampoco lo escribí, profe, sí, está, después lo terminé haciendo. ya está bien, no está bien, pero está bueno que lo piensen porque este ejercicio igual tiene hartas como de estos detalles, son hartos detalles, ¿ya? Y lo que pasa es que lo que estás pensando tú no es en el complemento exactamente. O sea, claro, es como el complemento, pero en el complemento del conjunto, del Eso, subconjunto. Eso es lo que- exactamente. Como sí. que tienes que cambiar el omega, ¿no? Como el Ujú, conjunto universo a uno más chiquitito. Y eso ya deja de ser un complemento, pues, ¿cachai? Se vuelve una resta. claro. Entonces, no me sirve para lo que estoy buscando porque no, el complemento siempre está pensado en todo este ejercicio mediante el omega. Claro, claro. O como un B y un C que me hicieran el A sub n, pero disjunto, es que es como lo mismo que la misma pregunta que hizo recién, porque al Mm. final eso no se puede, pero el por qué no se podía, yo no, no, la verdad yo no me acordé. Sí, Y está ahora me bien, acuerdo. está bien. No, si es para que lo piensen ahora, si es que me puedan responder ahora.
¿Es posible tener dos conjuntos disjuntos que los complementos sean contables? Piénselo. Eh, los irracionales positivos y los ¿Ya? irracionales negativos tienen cero y su complemento serían los racionales que son contables. No, a ver. O mejor, bueno, sí puede ser, pues, R menos los irracionales para que quede Eso. más, o algo así se me ocurre. Sí, está bien, entiendo el punto, pero tampoco te va a funcionar. Mira, es un muy buen intento de todas formas. Le voy a mencionar por qué. No sé, por ejemplo, claro, tomemos, acá está el cero. Tomemos, por ejemplo, em, no sé, voy a tomar entonces A complemento, voy a tomar, de acuerdo a lo que me estás diciendo tú, voy a tomar A complemento como los racionales positivos, por ejemplo. Y voy a tomar como B complemento los racionales negativos, ¿no? Podría ser una cosa así. Si bien ambos son contables los complementos, el A, entonces el A y el B serían los complementos de estos, ¿no es cierto? Si el A y el B serían los complementos de estos racionales. El problema es que en este caso el A y el B no serían disjuntos. El A y el B como tal. ¿Mm? Los complementos son disjuntos, pero el A y el B no. Y, ¿Sí? por ejemplo, cuando armamos los racionales, si no me equivoco, los armamos con unión de contables disjuntos. ¿No? Para armar los racionales. Sí. Para decir que los racionales son contables, ¿Ya? ¿no? Entonces, si sacáramos la medida de la unión que hacen los racionales, eso sería contable y daría 1. Pero si después sumamos la medida de cada cosa que arma los racionales, eso daría 2, ¿o no? O sea, no No. estoy seguro, no, daría más, pero daría la unión de todas las cosas que arman los racionales, ¿o no? Espérame. Estos apuntes, profesor, del día, del año, no sé, Estáis pensando, por ejemplo, claro, es que es de no, 2017, parece, lo que 2017. entendí es que estáis tomando así como los racionales, ya, voy a tomar las fracciones separadas. No sé si estoy entendiendo bien. Como tomar las fracciones separadas. Este singleton, le uno, qué sé yo, este otro singleton, le uno, este otro singleton, le uno, así, ¿no? Son como la unión de puros singletons. Eso es una unión contable de puros conjuntos contables. Cada uno, ¿cierto? Cada uniendo tiene un puro elemento. Claro. Sí, es que lo que pasa es que estoy viendo unos apuntes que tenía de topología sobre contar ¿Ya? y me acuerdo que armamos los racionales a base de contables y eran contables disjuntos, pero lo que pasa es que parece que no los escribí muy bien o me falta algo. Aparte son apuntes del 2018, Tito, creo que lo dimos, ¿no? Pero Sí, eso, 2018. sí, no estoy segura. Quizá anoté algo mal por ahí. Pero yo de eso me acordaba, que al menos los racionales lo habíamos descrito como una unión de contables. Entonces yo todo el rato pensaba en eso, porque si los racionales eran contables y es una unión de disjuntos, yo los racionales, cuando unía todo esto, me iba a dar unión contable, entonces me iba a dar uno. Y después si yo le sacaba la medida a cada uno de ellos, también me da uno. Claro. Sí. Y ahí no estaba segura. No, pero la cosa es que es al revés, po.
Porque Ah, ya. en el caso contable, todos tienen medida cero, po, por definición del lambda. Entonces, efectivamente en este caso se cumple lo que estáis diciendo, mira, esto es lo que quiero decir. De acuerdo más o menos a lo que estoy poniendo en la pizarra que se parece a lo que estás diciendo tú. Esto efectivamente ocurre. ¿Cachai? Se separa aditivamente en este caso y claramente son todos disjuntos entre sí, los conjuntos que están involucrados. Ujú. Y se cumple porque tengo cero por el lado izquierdo y puros ceros por el lado derecho. Entonces, en el caso contable, que era el que habíamos dicho, eso está listo porque son todos ceros, no hay ningún problema. El caso, lo ¿No lo difícil... habíamos definido al revés? ¿No? No me acuerdo. No, es uno cuando es no contable. Ah, ya, claro. El caso no contable es el más difícil. Sí, sí. Yo no sé por qué lo estaba pensando al revés entonces. Ya, pero sí, 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 sí. Ya bueno, le voy a responder la pregunta porque ya se nos va a acabar la hora. ¿Es posible tener dos subconjuntos de números reales que sean disjuntos y que sus complementos sean contables? Claro, uno podría pensar eso como tomar los racionales positivos, los racionales negativos, o quizás tomar los irracionales positivos, los irracionales negativos, y cosas de ese estilo, pero en ningún caso le va a funcionar, porque la respuesta es no. No, esto no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Es muy sencillo, de hecho. Porque mira, si tú tienes dos conjuntos disjuntos, si A inter B es vacío, esto significa, si tomo el complemento, significa que el complemento de la intersección, que es la unión de los complementos, me tiene que dar todos los reales. Obvio, tomo el complemento de lo que está arriba. Pero, por hipótesis, este y este son contables. Entonces, la unión de dos contables me da contable, lo cual es imposible que dé R entero. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí. Ya, entonces, Ah, Sí, profe, claro, sí se entiende. me está dando Sergio, cuenta que también puede ser porque si uno asume que hay versos no contables, mm, pero que los complementos, si uno tendría claro que B está contenido en el complemento de A, y uno claro, tendría que un no contable estaría contenido en el contable. tienes toda la razón, ese también es un buen argumento. Si esto pasa, claro, esto es equivalente, o esto implica equivalente. Claro, que el A está metido dentro del complemento del B y viceversa, B está metido dentro del complemento del A. Claro, no puedes tener un contable y dentro de él un no contable, claro, eso es imposible, tienes toda la razón. Esa es otra forma de verlo. Entonces, no es posible esto. Si no es posible esto, lo que tú estás pensando de sumar como un montón de contables y que la serie me dé 2 o 3, eso no es posible. ¿Cachai? Solamente puede dar 1 o 0 la serie. Y por eso calza la aditividad contable de la medida lambda. Ujú. Claro, responder esta pregunta era como la clave de ese ejercicio, más bien. Bueno, si quieres revisarlo con detalle, insisto, si ya se lo subí al aula o al portal académico, ahí está el archivo del PDF. ¿Ya? Ya, pues, estamos en la hora. No sé, si tiene alguna otra pregunta que me quiera hacer. Yo no, profe. Ya. Mm. Ya, listo. Entonces vamos a quedar aquí. Y entonces el miércoles a las 3 le mando la prueba. Ya, que les vaya muy bien. Y el viernes seguimos con la materia. Igual, nos vemos. Que estén Cuídense, bien. chao, Nos chao. vemos, chao.